Pues el tipo de violencia que existe dentro del moving es más que todo la psicológica, ¿no? La psicológica, el denostar, el hacer menos a la persona, ¿no? Cómo hacer menos al otro compañero con la envidia, con el coraje, el egocentrismo, aplicarle, como llama la ley del hielo, ignorar a la persona, ¿no? Decirle que su trabajo está mal, que lo está haciendo mal, que no sirve para eso. Entonces hay una afectación psicológica. Cuando es reiterativo, que es, si no cotidianamente, todos los días, pero reiterativo, eso es el moving, ¿no? Cuando se hace constantemente el acoso, ¿verdad? En ese sentido. Pero sin duda la violencia psicológica es la que es lo fuerte del moving. Se ha reconocido también que es un problema grave, expresando su preocupación porque esto puede afectar tanto la salud, puede afectar el bienestar del trabajador y también puede afectar ya la relación con uno mismo y con los demás. Tiene dos afectaciones, ¿no? El moving puede ser desde la misma persona que se sienta mal y también que hay una baja en rendimiento de la persona y por lo tanto repercute en una empresa o institución. Aislamiento, ya en el trabajo no hay comunicación, te aíslas, estados de tristeza, puede ser estado de desamparo, puede ser inactividad, cansancio, puede ser orgánicos, sufrir de colitis, alta presión, dolor de cabeza, migrañas, el sueño, no puedo descansar, no puedo ni siquiera dormir, tengo pesadillas, no hay un descanso, o si duermo, no fue un dormir que me recupere mis energías. El estrés que se puede manifestar con sarpullido, dolor de cabeza, dolor muscular, agotamiento, no tengo ganas de hacer nada. Después de que llego a la casa, después del trabajo, no quiero hacer nada absolutamente. Irritabilidad, cualquier cosa me va a enojar. No voy a estar dispuesta a estar en la crianza con mis hijos, con la relación que tenga con mi esposo, pareja o lo que sea, con la gente significativa para mí. Ya cuando esto, lo del trabajo, te lo llevas a otros ámbitos, el estrés, y te afecta tus relaciones, ¿no? Emotivas, tu sensibilidad y tus estados, eso que mencioné, dolores de estómago, que sufro de colitis, ¿qué más? ¿Verdad? La gente que está estresada se queja. Se me está cayendo el cabello, tengo ronchas en la piel, dermatitis, tengo a veces vista borrosa, mareos, me levanto cada rato a ir al baño en las noches, sufro de distensión, casi le pega a todos los sistemas de nuestro organismo. Y el sistema nervioso, pues ni se diga, ¿verdad? Del estrés puedes pasar a vivir en diestrés. Ya no nada más me va a estresar la situación que estoy viviendo en mi moving laboral, sino que lo voy a llevar a los otros ámbitos. Tiene daños ya estomacales, daños en el corazón, se siente mal, daños de la presión. Hay personas que les da urticaria y les salen hasta granitos, manchas, se les cae el cabello con el estrés. Te está causando un daño moral, un daño psicológico, ya no te está dejando funcionar como persona, tanto en el trabajo, porque incluso también se traslada a tu ámbito personal. Esas personas se sienten tan mal y está demostrado que lo pagan con su familia. Atacan a sus hijos, son agresivos, son violentos con su esposa, con el esposo. Si no están casados, si no tienen hijos, con la familia con la que viven, la mamá, el papá, ya no soportan, sienten que todo el mundo los está atacando. Entonces, eso se puede hacer, acusarlos a ellos penalmente por el daño que les están causando o acusarlos civilmente también y pedir la reparación del daño moral. Y si es el jefe, como dije, es una rescisión del contrato laboral basados en los criterios jurisprudenciales que tiene la Corte. Y cuando es laboral, si en la Ley Federal de Trabajo existe una de las causales para rescindir, es eso, que el patrón se esté portando contigo de una manera irrespetuosa, ¿verdad? Así es.